Muy buenos días, muchachos. Todavía estamos en el módulo número 1 de conflicto y hoy nos toca ver la parte final del módulo número 1 que se refiere a conflicto y emoción. Nosotros hemos visto en la parte de la definición del conflicto, la definición de lo que se entiende por conflicto y en los elementos vinculados a la persona, que son que en los conflictos están inmersos lo que son las emociones. Y que esto va a jugar un papel muy importante en cómo se va a desarrollar ese conflicto, es decir, sea positivamente o negativamente, y si las relaciones de las partes van a salir beneficiadas o deterioradas dentro de ese conflicto, ¿no? ¿Alguna persona que me quiera leer la diapositiva? ¿Alguno de ustedes que desee leer la diapositiva? El conflicto, no exento de connotaciones negativas, suele activar en nosotros emociones no siempre deseadas, agitar sentimientos, influir en nuestros estados de ánimo. Estas emociones, sentimientos y estados anímicos de naturaleza sombría suelen tener una mayor intensidad cuando el conflicto surge entre personas que han mantenido relaciones de afectividad sostenidas en el tiempo, como sucede en los conflictos de familia. Si a todo ello se añade la experiencia de la confrontación judicial, un estrés añadido resulta inevitable. Ok, esto es de Alicia García Herrera, ¿no? Ahí está hablando cómo juega un papel importante las emociones. Las emociones no son buenas o malas. Las emociones lo que pasa es que hay que gestionarlas y hay que canalizarlas. Dios nos dio emociones. Podemos estar tristes, podemos estar alegres, podemos tener rabia. Todo depende de cómo nosotros canalicemos esas emociones. ¿Qué pasa? Que si nosotros tenemos constantemente emociones negativas que vienen de nuestros pensamientos negativos, obviamente podremos decir, enfermedades. ¿Por qué? Porque tú estás programando tu cerebro desde el punto de vista, tus neuronas desde el punto de vista negativo. Entonces esto puede desencadenar enfermedades en un futuro, por ejemplo, ansiedad, por ejemplo, depresión. ¿Qué pasa aquí? Que es muy importante que nosotros tengamos y seamos más conscientes de cómo pensamos, porque esto también puede influir en nuestros conflictos. ¿Qué significa esto? Si yo, por ejemplo, estoy, como dice aquí, estados anímicos en naturaleza sombría suele tener mayor intensidad cuando el conflicto surge entre personas que han mantenido relaciones de afectividad sostenidas en el tiempo. Por ejemplo, los conflictos familiares, por ejemplo, conflicto entre padres e hijos, conflictos entre cónyuges, con personas que, por ejemplo, están en un proceso de divorcio, son conflictos de alta emocionalidad. Por eso hay que establecer con claridad cuál es el mecanismo, por ejemplo, de resolución de los conflictos que nosotros vamos a implementar. Un ejemplo, si yo estoy trabajando, hay violencia dentro de un conflicto conyugal, obviamente nosotros no podemos llevar ese conflicto por medio de una mediación, porque la violencia no es recomendada llevarla por un proceso de mediación, por el desnivel de poder que se puede presentar entre las partes. No se ha establecido hasta ahora un mecanismo en que pueda de una otra manera satisfacer de manera positiva la solución a través de la mediación. Entonces, por ejemplo, este conflicto muy probablemente se llevará a tribunal. Pero el punto aquí, lo que yo estamos trabajando es la parte de las emociones. Esto es un punto que yo incluí este año, esto no estaba el año pasado. Porque es muy importante que nosotros, más en este país que nosotros vivimos con altos niveles de tensionalidad, cómo manejamos las emociones, cómo manejamos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. O sea, al momento que tú tienes un pensamiento, tú generas una emoción. Y a su vez esa emoción genera un cambio en tu organismo. Y esto puede generar muchas veces enfermedades, ¿no? Si lo estoy hablando desde el punto de vista negativo. Entonces aquí dice, si a su vez este conflicto se lleva a una confrontación judicial, por supuesto, el nivel de emocionalidad va a subir. Conflicto y emociones. Gestión de las emociones es la forma adaptativa en que manejamos situaciones de alta emocionalidad que nos afectan de manera personal y directa. Todos tenemos personas que nos perturban, por ejemplo, personas que nosotros consideramos tóxicas. Un alumno me decía en la otra clase, en la otra sección, me decía, profesora, ¿cómo saber que es una persona, cuáles son las personas tóxicas? Hay determinadas características que nos define una persona tóxica. Son personas manipuladoras, son personas que se victimizan constantemente, son personas que culpabilizan a los demás y no asumen su propia responsabilidad, son personas que se prestan a, por ejemplo, personas que todo el tiempo están llevando chismes o hablan negativamente de los demás. Todo eso son personas tóxicas. Las personas tóxicas tienen determinadas características.
Yo le decía, hay que diferenciar en que una persona te caiga mal o no tiene la misma sintonía que tú o no son afín a una persona que realmente es tóxica. Lo importante aquí es que nosotros sepamos identificar esas personas que nos perturban y saber manejarlas. Hay un libro que yo les voy a pasar que se llama, de una psiquiatra, Marian Rojas Estapé, que ella es una psiquiatra muy famosa en España, y de hecho ese libro es un bestseller, se ha vendido no sé cuántas copias, en donde ella habla todo esto. De hecho, la información que vamos a ver ahorita bien está de ese libro. El libro se llama ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Y cómo de otra manera uno debe tratar de sacar las cosas positivas, aunque tú hayas tenido un día tan bueno, tomar lo positivo y quedarte con eso, porque eso en definitiva también fortalece el sistema inmunológico de los seres humanos, ¿no? Entonces vamos a ver ahora pautas sencillas para gestionar de forma correcta las emociones. Todo esto es lo que ustedes muy bien han escuchado de lo que es la inteligencia emocional. Hay un libro de Daniel Goleman, además que hay otra persona que también había investigado antes sobre esto, que habla sobre esto, ¿no? Que se ha hecho famoso Daniel Goleman sobre este punto, ¿no? Si tenemos que saber gestionar nuestras emociones de manera positiva. A ver, ¿quién quiere leer cada uno de estos puntos? Lo vamos a ir explicando. Yo, profe. Adelante. Conócete, aprende a entender qué te perturba. Cuando alguien... Espere. Ya. Conócete, aprende a entender qué te perturba. Cuando alguien tiene bloqueadas sus emociones desde siempre, le será más difícil profundizar en el origen de ciertos problemas. En cualquier caso, inténtalo, lee y acude a personas que puedan ayudarte. Exacto. Nosotros debemos hacer... ¿Leo la otra? No, vamos a explicar eso. ¿Qué significa conócete? Muy sencillo. Cada uno debe aprender a conocerse. ¿Cómo se conocen las personas? Haciéndose preguntas. ¿Qué me pasa? ¿Qué me sucede? ¿Cómo me siento? ¿Por qué esta persona me perturba? ¿Por qué esta situación me hace sentir mal? ¿Qué puedo hacer yo para cambiar esa situación? ¿Cómo puedo aprender de esta situación? O sea, todo depende de que te conozcas. Muchas veces no tenemos las herramientas. Muchas veces no actuamos quizás por parámetros que hemos aprendido desde nuestra infancia, de la dinámica familiar que hayamos tenido, de la educación que hayamos tenido, de lo que hemos visto a través del ejemplo. Pero también nosotros tenemos que como que cuestionar en sentido positivo esos patrones, podemos decir, que tenemos de nuestra infancia, y también saber como que si esto no me beneficia a nivel emocional, si esto no me beneficia a nivel personal, pues plantearnos cómo puedo romper con ese patrón y ver cómo yo puedo modificar mi comportamiento de manera positiva, por ejemplo, ¿ok? Entonces, aprender a entender qué te perturba. Si tampoco es bueno, lo que dice aquí, bloquear las emociones. Las emociones no son buenas o malas, las emociones están ahí y fueron dadas al ser humano de manera positiva siempre y cuando las sepamos gestionar. Entonces, tampoco es bueno callarse las cosas, silenciar las cosas, hay que hablar de manera asertiva, ¿no? Dice, desde siempre le será más difícil profundizar en el origen de ciertos problemas. En cualquier caso, inténtalo, lee y acude a personas que puedan ayudar. Ok, vamos a ver la otra. Identifica tus emociones. Una persona que quiera leerla, por favor. Yo, profe. Adelante. Identifica tus emociones. Pon nombre a lo que sientes. No es la misma rabia que rencor, alegría que emoción. Al hacerlo, sé realista. No maximices emociones perjudiciales. Ese análisis tiene un impacto en tu cuerpo. Exactamente, exactamente. Por eso hay que tener yo les decía, hay que tener muchísimo cuidado con lo que pensamos. Y hay que, por supuesto, hay que identificar la emoción que ustedes tienen en ese momento. Si ustedes se ganan la lotería, ustedes van a estar eufóricos. Si ustedes nace su bebé, ustedes van a estar eufóricos con una alegría muy inmensa porque acaban de tener un hijo. Eso es una emoción positiva. Ahora bien, una cosa hay que aprender a hacer es
o sea, ser realista. Porque a veces somos como un poco dramáticos, ¿no? Entonces, sacamos una mala calificación y ya me van a raspar la materia. No. O sea, hay que ser realista, hay que relativizar las cosas y analizar las cosas en contexto, objetivamente hablando, ¿no? Porque tus emociones, o sea, tus pensamientos reflejan emociones y otra manera también condicionan tu cuerpo. O sea, si una persona está constantemente quejándose, si una persona está constantemente hablando mal de los demás, ya le voy a explicar un poquitico de esto, quejándose, hablando mal de los demás, viendo todas las cosas negativas que le pasan. ¿Qué creen que está generando dentro de su cuerpo? Cortisol. El cortisol, eso lo explica muy bien ella en el libro, lo pueden leer. El cortisol genera enfermedades. ¿Por qué? Porque produce inflamación en el organismo. El cortisol es una hormona que te permite protegerte, te pone en estado de alerta. Pero ¿qué pasa? Si ese estado de alerta está constantemente presente en ti, muy probablemente vas a desarrollar enfermedades en un futuro, porque no puedes estar todo el tiempo con el acelerador metido, por ejemplo, o sea, como explico, o sea, todo el tiempo alterado, todo el tiempo en estado de alerta, de que me va a pasar algo malo, no. Entonces, genera daño en tu organismo, tiene un impacto en tu organismo. Por eso es tan importante lo que dice ahí, identificar las emociones y los pensamientos que yo estoy teniendo, porque esto va a contribuir a tomar conciencia y que yo tome medidas que pueda corregir esto. Por ejemplo, el hacer ejercicio, por ejemplo, el rezar si ustedes son creyentes, por ejemplo, el escuchar una música que te relaje, por ejemplo, ir a un ambiente que te relaje o irte de viaje, ¿me explico? Así sea ir a la vereda y caminar y observar el lago, ¿me explico? Eso es lo que significa. Busca ser asertivo. Di lo que piensas sin herir, no silencies tus emociones. Habla con alguien que te genere confianza, aprende a expresarte, pero cuidado al hacerlo con abrir puertas que no seas capaz de cerrar. Ve poco a poco. El desahogo tiene que permitirte recuperar la paz y el equilibrio interior. O sea, tampoco nos podemos tragar las cosas. Hay que decir lo que pensamos de manera asertiva, de manera firme, pero sin herir, ¿no? No silenciar las emociones, decir no está pasando nada, en realidad sí está pasando. Estoy triste, estoy alegre, tengo rabia. Hablar con alguien que te genere confianza, un buen psiquiatra, un buen psicólogo, un buen amigo, alguien que realmente te genere confianza. Pero este desahogo lo que tiene que buscarte es hacer recuperar la paz y el equilibrio interior, no generar más conflictos ni más tensión en ti. No tengas miedo a convertirte en tu mejor versión. Aprende a sacar lo más valioso de tu interior. El que anula sus emociones acaba siendo una versión empeorada de sí mismo, sin capacidad de ilusionarse por nada. El cerebro necesita metas, el cerebro necesita ilusión, el cerebro necesita proyectos. Por ejemplo, estás esperando un hijo, eso es una gran ilusión. ¿Cómo será tu bebé? ¿Cómo se parecerá a su papá? ¿Se parecerá a su mamá? Se parecerá a los abuelos? No sabe, pero es una ilusión. El cerebro necesita una meta, una ilusión. Eso hace que las personas sean más longevas, más viejas y tengan más salud, porque en definitiva estamos reforzando cosas positivas. Entonces todos aquí, todos tenemos talentos que Dios nos ha dado, todos. Lo importante es poner al servicio de los demás esos talentos que Dios nos ha dado. Todos tenemos cosas buenas que aportar, todos tenemos cosas buenas que hacer por los demás, todos tenemos cosas buenas que podemos influir en los demás. Tenemos talento, eso no lo duden nunca. Todos ustedes tienen talento. Y nos llama a dar la mejor versión de nosotros mismos, a dar lo mejor de nosotros mismos, a conseguir un proyecto en la vida, un propósito en la vida, el que yo quiero aportar a la sociedad, en que quiero aportar a mi país, en que quiero ser el mejor abogado, en servicio a los demás, no solamente para ganar dinero, el dinero es necesario, pero ese no es el fin es ayudar a los demás y resolver los problemas de los demás, en caso de que sean abogados, no genera más problemas. Bueno, vamos a leer la otra, la siguiente. ¿Quién quiere leer esto? Yo, profe. Adelante. Pon límites al efecto que los demás ejercen sobre ti. Aprende a identificar a la gente tóxica. Profe, no veo bien. Creo que se movió se ve como, ahora sí. Aprende a identificar a la gente tóxica que tiene la capacidad de perturbarte profundamente en cualquier momento.
No es posible que todo el mundo altere tu equilibrio interior y debes intentar mantener lejos a los que te a lo que te hagan. A los que lo Todos hagan. todos atravesamos momentos en que experimentamos disgusto. O desamparo. Ya va. O desamparo. Nos sentimos ansiosos, desanimados, frustrados o resentidos. Esta experiencia ocasional Ocasional. de emociones negativas es saludable. Nos alerta sobre lo que no va bien a No está nuestro bien. alrededor Sí, sí. y nos motiva para ponernos manos a la obra y cambiarlo con el fin de restaurar el equilibrio tanto en lo psíquico como en lo físico. El problema surge cuando las emociones negativas se cronifican, alertando de modo permanente nuestro estado de ánimo. Ok, ¿qué significa para ustedes esto que acaba de leer su compañero? Yo pregunto, ¿ustedes tienen a veces personas que los perturban? Profe, yo pienso que uno debe de identificar, como dice esto, la gente que... O sea, yo pienso que no podemos tener en nuestra vida personas que nos hagan daño, que intenten como perturbarnos a nosotros mismos. Entonces yo pienso que eso no deberíamos de tener en nuestras vidas, personas así. Ajá. ¿Quién más? Yo pienso lo mismo, profe, que simplemente de la gente tóxica lo que hay que hacer es ignorar o alejarse de esa gente, porque eso se le pega a uno también y uno no puede vivir con ese estrés. Exactamente, ¿no? Hay que identificar qué es una gente tóxica. En el libro lo pueden leer, allí está específicamente. Personas que se victimizan, personas que constantemente se están quejando, personas que todo es negativo, personas en donde supuestamente ellas, todo el mundo les hace daño y ellas no hacen nada, o sea, son víctimas pues, de las circunstancias. Personas que lo que hacen es estar de chisme en chisme, murmurando de los demás, esos son personas tóxicas. O sea, hay características específicas de las personas tóxicas. No es que, yo por lo que le decía, no es que una persona que yo no tenga afinidad y no me cae bien es una persona tóxica, no, eso tiene que ver con eso. Hay características específicas de personas tóxicas. Y por supuesto, como decía la persona que habló, que hay que primero saberlas identificar. Son personas manipuladoras también, que si tú no haces lo que ellas quieren, generan culpa en ti, te hacen sentir como si tú fueras culpable de su mal. Esos son personas tóxicas. Entonces, aquí lo importante es saber identificarlas, no permitir que esas personas alteren, como decía Luis, altere su equilibrio interior. Debes intentar mantenerla lejos a los que lo hagan. O sea, si esa persona es manipuladora, me victimiza y todo el tiempo está hablándome mal de los demás, pues yo debo alejarme de esa persona. Por supuesto, lo que dice aquí, todos nos sentimos ansiosos, animados, frustrados o resentidos. Pero lo importante es que saber gestionar esas emociones, que esto no puede, y eso es positivo, o sea, todas las emociones son positivas siempre y cuando nosotros las sepamos gestionar. Hay momentos que es necesario llorar, hay momentos que es necesario reír. Si una persona se le muere un familiar, es importante que esa persona tenga un duelo y esa persona llore. Porque si esa persona no llora en ese momento, se pueden generar enfermedades en un futuro. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos manejar esas o gestionar esas emociones. El problema es, como lo dice más abajo, cuando las emociones negativas se cronifican, o sea, se mantienen en el tiempo. Entonces, aquí ya pueden desarrollar enfermedades por este mismo estado emocional. Bueno, y aquí terminamos con una frase de ella que dice, el modo en que pensamos y sentimos condiciona nuestra calidad y cantidad de vida. No solamente la calidad, o sea, el sentirme bien, sino la cantidad, cuánto puedo yo vivir, ¿no? Muy bien. Bueno, terminamos ahorita con el módulo número 1, que hemos visto definición de conflicto, hemos visto características del conflicto, hemos visto naturaleza del conflicto, hemos visto causas del conflicto, hemos visto elementos del conflicto, persona, problema y proceso, hemos visto violencia, hemos visto qué es lo que es la transformación del conflicto, hemos visto cómo la parte de conflicto y emociones. Todo esto lo hemos abarcado en el módulo número 1.
Ahorita voy a parar la grabación, me despido de ustedes ahorita y pasamos a los ejercicios, a analizar los ejercicios de la historia que ustedes debieron haber creado de esas imágenes y aplicar los elementos del conflicto. ¿Okay? ¿Hay alguna pregunta sobre el tema? No, profe. No hay.